maestro en ciencias Hiram Lucatero Villaseñor. Él actualmente está haciendo sus estudios en la Universidad Técnica de Dinamarca y el día de hoy nos va a presentar la charla nombrada La física detrás de la energía eólica. Entonces, muchas gracias por la, por la aceptación de la invitación, Hiram, y pues te dejamos aquí frente a todos. Gracias. Antes que nada, quiero agradecer por esta invitación y que se tomaron la molestia de invitarme. Entonces, aquí estoy para dar esta plática que, como ya mencionaste, se titula como parte del segundo seminario. Sí, como dijo Edith, soy egresado de la licenciatura de física y recientemente terminé mi maestría en ciencias en energía eólica por parte de la Universidad Técnica de Dinamarca. En mi charla la voy a dividir en 4 partes, la cual va a ser una pequeña introducción donde doy una breve historia de cómo surgió el uso de las turbinas eléctricas para producir electricidad por el viento. Después hablaré de la interdisciplinaridad de la industria eólica, de las ramas de la ciencia y de ingeniería que considero que forman que son una importante parte de la industria eólica. Después hablaré sobre la teoría y fenómenos físicos, los cuales considero que son núcleo de la energía eólica, y después hablaré del futuro y retos que tiene la industria eólica. Bien, desde hace años se han utilizado lo que son los molinos de viento, los cuales se utilizaban y se siguen utilizando para moler granos o para bombear agua, para así poder regar cultivos que estén cerca de los molinos, o para prevenir inundaciones, como en el caso de países como Holanda, donde corren el riesgo de ser inundados por el océano. Ah, En el año de 1891, Paul Lacour fue uno de los primeros en conectar un generador de electricidad a un molino de viento, por lo que logró suministrar electricidad a las granjas que estaban cerca de ese molino de viento. En 1950, Johannes Joule, quien fue un estudiante de Paul Lacour, propone la turbina Hetzer. Este modelo de turbina, a diferencia de los molinos de viento típicos, presenta solo 3 aspas y su única utilidad es producir electricidad. Sin embargo, cuando se propone, en esa época los motores de diésel y las turbinas de vapor tenían mucha mayor popularidad para generar electricidad y eran más usadas, por lo que el desarrollo de la energía eólica y los aerogeneradores se vio relativamente desacelerada hasta que en el año de 1973 ocurre la crisis de petróleo, por lo que los países que tenían que importar este material para generar electricidad decidieron cambiar de mentalidad, por así decirlo, y dejar de depender tanto del petróleo, por lo que empezaron a dar más dinero para la generación de electricidad por medio de la energía eólica. Y a partir de ahí se ha desarrollado las turbinas eléctricas, a lo que hoy en día podemos observar en ciertos lugares alrededor de la Tierra. Solo por comparación, uno de los prototipos de turbina eléctrica que ya está construida y está en fase de hacer pruebas es la Heliade X12 megawatts. Esta turbina eléctrica tiene una altura de 260 metros, que si lo comparamos con la torre latinoamericana es mucho más grande, por 56 metros más grande. Entonces, para que tengan una idea de la magnitud que tienen estas turbinas eólicas.
Bien, entonces, dentro de lo que son las disciplinas que conlleva toda la industria eólica, las voy a dividir en cuatro categorías. La primera es la parte de mecánica y aerodinámica de las turbinas, la cual se encarga en simular y calcular las cargas mecánicas que se presentan en los rotores de las turbinas, su respuesta aeroelástica, también el control y la estabilidad para donde se utilizan ciertos controles que evitan que la turbina sea dañada por estas cargas y evitar que se rompa o surjan otros accidentes. También está lo que es la dinámica de fluidos computacional, la cual es una herramienta que se utiliza para simular las turbinas y tener una idea de cómo, la, cómo interactúa con el flujo, en este caso el viento, sin tener que construir la turbina y tener una idea de si el modelo de turbina va a funcionar o no. Y también se tiene otra parte que es la energía eólica marítima, que en este caso tiene que ver cuando ya las turbinas, en vez de de ser erectadas en tierra, se erectan en lo que es el mar, en medio del mar. La otra parte son los de materiales y estructuras, que tiene que ver con fibras y materiales compuestos, la anisotropía de estos materiales y el diseño de estructuras con estos materiales. Principalmente, como en las palas de las turbinas, se utilizan estos materiales compuestos que presentan cierta flexibilidad y permiten que las palas se doblen y así evitar que se rompan al estar presentes grandes, por ejemplo, en huracanes o tormentas eléctricas. Después está la parte de pruebas y mediciones, que tiene que ver con la parte estadística. Hay técnicas de medición para medir lo que es la velocidad del viento, su dirección, presión, temperatura, que influye en cuánta energía va a producir las turbinas eléctricas. También tenemos la parte que es la ingeniería sísmica y eólica, que es la respuesta de la turbina hacia el viento y también si puede sobrevivir en ciertas zonas donde hay actividad sísmica. Y también se tiene la turbina eléctrica. La última parte son las tecnologías y sistemas eléctricos, que tiene que ver con todos los componentes eléctricos, como el convertidor, el transformador, los cables que se utilizan dentro de la turbina. También tiene que ver todo la cadena de producción, transmisión y distribución de energía eléctrica y los sistemas de alto voltaje que están conectados a ella. En lo personal, en lo que yo me dedico en la maestría, tiene que ver más con la mecánica y aerodinámica de las turbinas y un poco de las pruebas y mediciones. Y principalmente en esta charla voy a hablar de la mecánica y de la aerodinámica. También de lo que voy a explicar, lo tomé de este libro que es Aerodynamics of Wind Turbines, publicado por Martin Otto Hansen, quien fue mi maestro en la maestría. Entonces todas las fotos que voy a mostrar y las ecuaciones son sacadas de ese libro, para evitar poner la referencia en cada imagen que pongo. Bien, si vemos una de las palas de la turbina, podemos hacer un cierto corte transversal, de forma que solo nos queda en el plano XY. Es como si estuviéramos viéndolo enfrente. Creo que si lo estuviéramos viendo enfrente a la pala, entonces si hacemos un corte estaríamos viendo esta sección transversal que se llama airfoil. Entonces podemos dividir las palas en ciertos airfoils que tienen ciertas dimensiones. Entonces, al momento que un flujo, que en este caso sería el viento, pasa a través del airfoil, se crean dos zonas
que son de una zona de presión alta y otra zona de presión baja, que tiene que ver con el teorema de Bernoulli. Y esta diferencia de presión genera una fuerza resultante sobre el airfoil que tiene una cierta dirección y se puede descomponer en dos partes, que es la fuerza de ascenso, que está denotada por L, y la fuerza de fricción, que está denotada por D. Además, la interacción del viento con el airfoil crea un momento que hace que rote la turbina eólica. Generalmente estas fuerzas de ascenso y fuerzas de fricción se establecen de forma más coloquial como coeficientes de empuje, coeficientes de ascenso, aquí debe ser ascenso, y coeficiente de fricción, que son normalizados por un medio de la densidad del viento por la velocidad al cuadrado multiplicado por la longitud del airfoil, que es esta distancia de punta a punta. Estos coeficientes nos describen las propiedades aerodinámicas de la pala. Ahora, si nos vamos a 3 dimensiones, aquí entra lo que son teorías de vórtices, la cual nos indica que detrás de la turbina, que los vórtices que están detrás de la turbina inducen una cierta velocidad que modifica la velocidad que ve el airfoil si nos pusiéramos sobre él. Entonces, esta velocidad inducida tiene dos componentes, una que es paralela a la velocidad del viento V0 y otra que es paralela a la velocidad rotacional omega R del rotor. Estos dos velocidades inducidas son una pequeña fracción y están relacionadas con estos índices, con estos, ¿cómo se llaman? Estos índices de velocidad inducida axial y tangencial A'. Ahora, si hacemos la suma de las velocidades, que podríamos obtener la velocidad axial, que es la velocidad del viento, menos esta componente de la velocidad inducida, que es A multiplicado por B0. Así obtenemos esta ecuación para la velocidad axial. Y después tenemos la velocidad tangencial, que es omega R más A' omega R. Entonces, si cambiamos el triángulo de velocidades, nos quedaría que la velocidad relativa que ve el airfoil está dividido en estas dos componentes de velocidad axial y velocidad tangencial, que son las que nos generan las fuerzas de ascensión y de fricción. Pero además podemos descomponer la fuerza resultante en dos componentes, pero en vez del sistema de referencia del airfoil, en el sistema de referencia del rotor, que es este plano de referencia que está marcado con líneas puntiagudas. Entonces tenemos lo que es la carga tangencial y la carga normal. Estas cargas son de gran importancia, ya que nos van a decir cuántas nos pueden decir la fuerza que debe de soportar la turbina para que no se rompa y asimismo planear sus propiedades estructurales. Y si nos fijamos en este diagrama, podemos sacar estas componentes de la carga tangencial y normal en términos del coeficiente, en términos de
la fuerza de ascensión y la fuerza de fricción. Si recordamos los coeficientes que definimos anteriormente, donde L chiquita es el coeficiente de ascensión multiplicado por este factor y D es el coeficiente de fricción multiplicado por este factor. Además, con esto podemos ver que las cargas normales y tangenciales pueden ser escritas en función del ángulo de ataque. El ángulo de ataque es el ángulo que existe entre la inclinación del airfoil con la velocidad relativa del viento. Si el ángulo de flujo es θ, si es phi, entonces tenemos que el ángulo de ataque es este ángulo de flujo menos el ángulo de inclinación θ. Entonces, el coeficiente de empuje y el coeficiente de ascensión y el coeficiente de fricción está relacionado con el ángulo de ataque de tal forma que si el ángulo de ataque se reduce, entonces los coeficientes también se reducen, por lo que por lo que si el ángulo de flujo se mantiene constante, al incrementar θ, alfa disminuye, lo que genera que al estar inclinando las palas de la turbina, se puede reducir estos coeficientes y así tenemos un control sobre las cargas que se ejercen sobre la turbina eólica. Después, si ahora nos cambiamos hacia la teoría del momento unidimensional en los aerogeneradores y tomamos las suposiciones de que tomamos que es un rotor en solo una dimensión, no se considera fricción y no hay una componente rotacional en la estela de la turbina. La estela es todo el flujo que está en la parte trasera de la turbina eólica. Ahorita lo explico mejor. Si tenemos este sistema donde se tiene una corriente de viento que está definida por una velocidad V0 y una presión P0 que se va acercando hacia el rotor, al interactuar el viento con el rotor, el rotor absorbe parte de la energía cinética del viento para transformarla en poder mecánico y esto hace que en la parte trasera de la turbina se tenga una región donde la velocidad del viento sea menor, en este caso U1. La presión sigue siendo la misma, que es la atmosférica. A esta parte de atrás es lo que se le llama a la estela de la turbina eólica. Entonces, como podemos ver en estas dos gráficas, la primera es la velocidad como en función de posición, donde la velocidad del viento al llegar al rotor se decrece hasta cierta velocidad U y mucho detrás de la turbina se decrece hasta la velocidad U1. Y si nos fijamos en la curva de presión, donde cuando se llega a la parte donde está el rotor, se tiene un salto de presión, se tiene esta discontinuidad. Entonces, si consideramos que se tiene un comprensible, sin fricción, sin fuerzas externas, podemos encontrar una relación entre todas estas variables y además se puede encontrar la fuerza de empuje que genera el rotor hacia la corriente de viento y el poder mecánico que genera este rotor. Y la relación se obtiene aplicando el teorema de Bernoulli. Para ello, y la segunda es atrás de la turbina. Aplicando Bernoulli en la región
En la primera región tenemos que la presión atmosférica más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado tiene que ser igual a la presión en la posición del rotor, un poco antes de la posición del rotor, más un medio de ρ por la velocidad del viento que entra en el rotor. Y en la parte trasera, en la segunda parte, se tiene que es esta presión que se tiene un poco adelante, pero menos esta diferencia de presión, más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, y debe de ser igual a la presión atmosférica, que sigue siendo la misma frente o atrás, más un medio de la velocidad final U1. Entonces, si combinamos estas dos ecuaciones, podemos encontrar una expresión para la diferencia de presión que se da en la posición del rotor, que está dado por un medio de la densidad por la diferencia de los cuadrados de la velocidad del viento V0 y la velocidad final que se tiene después de interactuar con la turbina U1. Ahora bien, si consideramos un volumen de control circular que encierra todo el sistema, podemos aplicar la ecuación de momento axial, que es la segunda ecuación de Newton, que está dada por toda esta expresión, esta triple integral sobre el volumen de control más la integral sobre la superficie de control, que debe ser igual a las fuerzas externas más las fuerzas de presión. En este caso, como dijimos que es un flujo estacionario, el primer término es igual a 0. Además, consideramos que la única fuerza en el sistema viene siendo la fuerza de empuje, que está definida como, bueno, que se muestra como T en el esquema. Además, es negativa. Y las fuerzas de presión, como se mantiene la misma presión atmosférica, es igual que 0. Entonces terminamos con solo dos términos y al resolver la integral podemos obtener esta expresión donde el flujo que sale por los lados del volumen de control se puede encontrar por medio de por el medio de la conservación de masa, donde, como sabemos, todo lo que entra en el sistema debe de ser igual a lo que sale del sistema. Entonces, se puede encontrar que la derivada que el flujo de masa es la densidad del viento multiplicado por el área A1 del sistema, que multiplica la diferencia entre la velocidad inicial del viento menos la velocidad final del viento. Pero además podemos encontrar una relación entre A1 y el área del rotor, aplicando otra vez la ecuación de la conservación de masa, pero solo en estas dos regiones. Y así nos queda que la fuerza de empuje, T, es igual a la densidad del viento multiplicado por la velocidad del viento en el rotor, multiplicado por el área del rotor y multiplicado por la diferencia de estas dos velocidades. Y además se puede encontrar esta fuerza de empuje de otra forma, que viene siendo igual a la diferencia de presión que se da en el rotor multiplicado por el área del rotor, que si las combinamos y usando la definición que encontramos anteriormente para la diferencia de presión, podemos encontrar esta propiedad de que la velocidad de entrada en el rotor es igual al promedio de las dos velocidades V0 y V1. Posteriormente este término lo vamos a utilizar. Ahora bien, si tomamos en cuenta ahora este este volumen de control, pero aplicamos ahora la primera ley de la termodinámica, nos queda esta expresión y si consideramos que no hay flujos de calor, podemos llegar
a que el poder mecánico de la turbina es igual a un medio que multiplica la densidad del viento por la velocidad de entrada al rotor por A, y ahora multiplicado por los cuadrados, la diferencia de los cuadrados entre estas velocidades. Entonces, en este punto se encontrar lo que es la fuerza de empuje y el poder mecánico que genera la turbina eléctrica. Y ahora si recordamos que podemos expresar la velocidad en el rotor en términos siempre se me olvida el nombre, el factor de inducción axial y la velocidad de entrada, y tenemos esta otra expresión donde podemos despejar U1 en términos de U, que viene siendo igual en términos de A y B0, para así poder dejar todo en términos de la velocidad del viento y el factor de inducción axial. Pero sí, igual normalizamos, bueno, hacemos no dimensional estas dos, la fuerza de empuje y el poder mecánico, utilizando utilizando como la fuerza de empuje total que viene siendo igual a un medio de la densidad que multiplica a la velocidad al cuadrado por el área. Y en el poder, que sería como el poder mecánico total que se podría absorber del viento, que es proporcional a la velocidad al Q. Entonces, si sustituimos T en esta expresión y P en esta otra expresión, llegamos a estas dos expresiones para el coeficiente de empuje y el coeficiente de poder, que solo están en términos del factor de inducción axial. Y bien, si graficamos estos dos factores, podemos, como en función del factor de inducción axial, podemos ver, por ejemplo, al momento de sacar el máximo para el coeficiente de poder, que viene siendo la derivada igualando a cero, podemos encontrar lo que se llama el límite de Betz, el cual indica que el poder mecánico máximo que puede ser absorbido de cierta forma por la turbina eléctrica es igual a 16/27, que se da cuando el factor de inducción es igual a 1/3, que es lo que podemos ver aquí en la gráfica. Entonces, teóricamente, este límite no puede ser rebasado, entonces, sí, es imposible que una turbina eléctrica transforme toda la energía cinética del viento en poder mecánico. Bien, se sabe el poder y el empuje en algo que se llama el Blade Element Momentum Method, para poder generar lo que son curvas de poder que principalmente relacionan el poder mecánico de la turbina eléctrica en función de la velocidad del viento, que generalmente las turbinas funcionan alrededor, inician a generar poder mecánico alrededor de los 4 metros por segundo y máximo hasta los 25. En esta gráfica podemos observar los valores predichos por el modelo en comparación con las mediciones. Y aquí, bueno, podemos ver la tendencia de la velocidad al cubo en esta sección. Pero para ciertas velocidades, cuando generalmente son mayores a 11 metros por segundo, si después de estas velocidades las cargas sobre las turbinas pueden ser
muy grandes que pueden representar un desierto de turbinas porque podrían dañarse estructuralmente. Entonces, para ello se decide que en vez de dejar rotar la turbina sin ningún control, se decide en tener un cierto poder nominal, que es controlar cuánto se deja girar la turbina para evitar llegar a llegar a las cargas que pueden dañar a la turbina. Para ello, por ello se puede ver este corte en esta gráfica, donde inicia y empieza a crecer como cubo, pero hasta cierto punto se empiezan a funcionar los controles de la turbina para que mantenga el valor nominal de la turbina. Y para tener, y el tipo de controles que se utilizan son varios, pero aquí solo voy a presentar dos, que el primero es el cual consiste en en su punta, que cuando se tiene cierta fuerza centrífuga se activan y se y generan un tipo de frenado, por lo que se desacelera la rotación de las turbinas y se puede controlar la velocidad angular, que es lo que vemos aquí en estas mediciones. En la primera gráfica es medición de la velocidad del viento, que tiene un valor medio de alrededor de los 20 metros por segundo, y podemos ver que en el segundo 420 empieza a rotar la turbina y hasta los segundos 450 la velocidad angular de la turbina o del generador llega al valor nominal y desde ahí se mantiene constante gracias a este sistema de frenado. Y gracias a ello se puede mantener el poder mecánico nominal de 1000 kilowatts, con pequeñas fluctuaciones que provienen del viento. La segunda forma de controlar a los aerogeneradores viene siendo de regulación de inclinación de velocidad variable, que prácticamente se controla se controla el poder, la rotación de las turbinas por medio de cambiar el ángulo de ataque entre el viento y las palas, que prácticamente se inclinan para cambiar el diagrama de velocidades que anteriormente mostré. Entonces, si se tiene en esta gráfica muestra la historia temporal de una simulación del viento que tiene una velocidad media de 14 metros por segundo y como tiene una cierta intensidad de turbulencia, fluctúa en el tiempo y esto genera que el controlador varíe la velocidad del rotor, haciéndolo que acelere o desacelere, e igual va cambiando el ángulo de inclinación de las palas para asimismo cambiar el ángulo de ataque y poder mantener lo que es el poder mecánico dentro del poder nominal que se quiere. Por ejemplo, en este caso es de una turbina que su poder nominal es de 5 megawatts. Entonces, con este sistema, con este control de la velocidad angular y el ángulo de inclinación, se puede mantener el poder nominal de los 5 megawatts, con unas pequeñas, bueno, unas fluctuaciones en el poder que son en respuesta del abrupto cambio de velocidad que en algunos casos se da. Y, y bueno, sobre el futuro y los retos que tiene la industria eólica, hoy en día se ha hecho muy popular el uso o la investigación de utilizar el hidrógeno como fuente, como combustible en coches.
Entonces, para ello se ha utilizado energías renovables, entre ellas la electricidad por parte del viento para poder hacer la separación por medio de electrolisis del agua y así obtener el nitrógeno para después utilizarlo en celdas de combustible y así poder cargar coches por electricidad, sí, cargar coches por medio de hidrógeno y usarlo como uh, una alternativa a los combustibles fósiles. Un reto que se tiene también en los aerogeneradores, como mencioné al inicio de mi plática, es el tamaño de las turbinas que se están haciendo mucho más grandes para poder captar mejor la energía del viento, pero al hacerlo más grande se tiene que considerar que las cargas sobre las turbinas igual incrementan, por lo que se necesitan desarrollar nuevos materiales que puedan soportar estas estructuras sin que se tengan daños estructurales y que igual sean optimizados para evitar generar más dióxido de carbono del que se quiere evitar. También, como mencioné, hay algunas turbinas que son erectadas en el océano, pero estas se hace por medio de una columna de metal que literalmente se martilla dentro de la base del océano para poder usarla como base y colocar la turbina en la parte de encima. Y hoy en día existen turbinas que literalmente flotan en el mar, entonces se puede evitar utilizar tantos materiales, en este caso metales, e igual toda la logística de llevar la turbina y de armarla se ve reducido gracias a que nada, bueno, sí, a que prácticamente la puedes poner en el mar y llevarla con un barco sin tener que llevar equipos más especializados. Otro reto que tiene la industria eólica son los materiales que se utilizan principalmente ah, para hacer las palas de las y cómo reciclarlos, porque como mencioné, se utilizan materiales que son compuestos, son difíciles separarlos, entonces sí se tienen que encontrar mejores formas de poderlos reciclar y tener un impacto ambiental mucho menor. Y sería todo. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Iram. Había una pregunta en el chat, pero no te quisimos interrumpir. Es de Miguel Mayorga Oh, sí. y nos dice, ¿podrías comentar si la incorporación de materiales con diferente elasticidad que den flexibilidad, las palas de la turbina podrían mejorar la eficiencia de la conversión de energía? Mm, sí. Bueno, supongo que esto está más relacionado a la propiedad del material, tiene que, ¿cómo decirlo? Um, mm, Materiales con diferente elasticidad que den flexibilidad. Um, bueno, dependiendo del material que se proponga, puede cambiar en cierta forma la respuesta aerodinámica de estos airfoils. Entonces nos pueden cambiar como el coeficiente de, de lift, el coeficiente de ascensión y y el de fricción. Entonces, si se cambian estas propiedades aerodinámicas del airfoil, puede cambiar uh, como el poder mecánico que puede generar la turbina eléctrica. Entonces sí está relacionado.
Ok. No sé si se responda. Hay otra pregunta también en el chat, es de José Luis, y nos pregunta, en el primer método para la regulación nominal, ¿qué representa el ángulo teta? Mm. El ángulo teta es un ángulo que se tiene estructural. Si me regreso a la primera, esperen, a la primera, esto. Como pueden ver, en una pala se tiene un cierto inclinación, no es literalmente todo plano, sino la pala está como curvada. Entonces, ese ángulo teta es el ángulo que existe entre lo pueden ver mejor, entre ¿dónde está? Sí, entre el plano del rotor y el plano que viene siendo del airfoil, que es a lo largo del chord line. Entonces es como una inclinación estructural que se tiene en la aspa del viento, el cual se puede obtener por simulaciones computacionales. Ok. Si alguien más tiene alguna pregunta, puede activar su micrófono y para que amablemente Iram nos pueda ayudar a responder. O pueden escribirla en el chat. Creo que no, pero hay una en Facebook y te preguntan, Eduardo Uh, Santiago, ¿podrías platicarnos brevemente de tu trabajo de maestría? ¿En cuál de todos los temas que nos platicaste inició? Incidió, perdón. mm. En mi tema de maestría fue más relacionado a cuando tienes un parque eólico, tienes diferentes turbinas, tienes más de una turbina eólica. Entonces, en mi proyecto fue hacer simulaciones de la interacción entre estas turbinas y ver cómo se afecta el flujo del viento. Porque si tienes más de una turbina, como mencioné, cuando el viento pasa a través de una, atrás de ella se genera lo que es esta estela y se tiene una velocidad de viento menor. Entonces, si colocas una segunda turbina, por ejemplo, en esta posición, la velocidad del viento que siente esa turbina va a ser mucho menor a la que es realmente. Entonces, sí, por medio de simulaciones traté de investigar estos fenómenos que son de la estela de las turbinas. Bueno, ¿nadie más tiene una pregunta? ¿Algún Sí. comentario? Mm, creo que no. Pues entonces, muchísimas gracias, Iram, por haber dado tan interesante seminario. Fue un gusto tenerte con nosotros. Espero también tu experiencia haya sido grata. Pues muchísimas gracias por parte de todos la comunidad de la UAM Iztapalapa por platicarnos un poco sobre la energía eólica, que al final de cuentas aquí en México no tenemos mucho conocimiento, todavía estamos un poquito lejos de ello. Y pues fue muy interesante que nos hayas introducido un poco. Muchísimas gracias. A ustedes gracias por invitarme y por escucharme. Y sí, bueno, solo un comentario. Creo que
En la Universidad de Oaxaca se ofrece una maestría en energía eólica. Creo que es el único lugar donde he escuchado que la tiene. Ah, sí, mira, tampoco Por si están sabíamos. interesados. Sí, sí. Bueno, Tiene como pues pocos años de haberse inaugurado. un dato muy interesante. Bueno, pues si es todo. Muchísimas